tardes. Good evening. I'm glad you can join us. Me da gusto que nos pueden acompañar. Me da gusto por aquellos que están aquí. I'm glad for those that are here tonight. And we're going to continue where we left off last week. Vamos a continuar donde terminamos la semana pasada. Solo si tienen su Biblia, pueden voltear al libro de Mateo. If you have your Bibles, turn with me to the book of Matthew. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por poder estar en tu presencia primeramente. Father, we thank you for being able to be in your presence first of all. And Father, we thank you for your precious word. Te damos gracias por tu palabra tan preciosa. We ask, Father, that you give us the wisdom and the understanding to be able to receive what you have for us. Te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. We ask, Father, that you protect those that are on their way. Pedimos que protejas a aquellos que vienen en el camino. Protect those that are here, Lord. Protege a aquellos que están aquí. And protect those that are alive. Pero también protege a aquellos que están en vivo. We ask you in Jesus' name. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Terminamos en el Mateo capítulo 14. Versículo 30, por el último que le hizo, lo vamos a entrar en el 31. We finished on Matthew chapter 14, verse 30 is the one that I read the last, so we're going into 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O ye of little faith, wherefore didst thou doubt? El momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Last week we talked about where the disciple got off the boat or off the ship. La semana pasada terminamos donde el discípulo se apió de la barca y se empezó a hundir, and he started to sink. And he screamed out for the Lord to help him. Le pidió ayuda al Señor. And it says that immediately Jesus stretched out forth his hand and caught him. Y aquí él nos habla donde inmediatamente el Señor extendió la mano, lo tomó de la mano y paró de hundirse. He stopped from sinking at that moment. How many times have we done something for the Lord and we totally think we messed up or we were sinking? ¿Qué tantas veces hicimos nosotros algo por el Señor y pensamos que totalmente fallamos, nos empezamos a hundir en nuestra carne y nos desanimamos? Yo sé que a veces que yo predico y parece que el mensaje en mi pensamiento falló completamente. Sometimes I preach and a message and I totally think, man, I messed up. It was not a good message. No fue un buen mensaje. And then at the end of the service, después de terminar el culto, somebody says, that message touched me. Ese mensaje me habló a mí. And that's because God has my back. Eso es porque Dios tiene mi espalda. Todo lo que Él pide es que nosotros seamos fieles y háganos lo que Él nos ha llamado a hacer. All He asks is that we are obedient to Him, and then He will do the rest. Y Él va a hacer lo demás. And that's why He said, "Oh, thou of little faith." Hombre de poca fe. And if we would have thought, si nosotros nos poníamos a pensar, tuvo que tener fe para apiarse de la barca en primer lugar.
he had to have faith to get off the ship in first of all. And the Lord tells him, man of little faith. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. ¿En dónde estará nuestra fe de nosotros? I wonder where if we stop to think, si nosotros nos paramos a pensar. Can you imagine where your faith is? ¿Se puede imaginar dónde está su fe usted? A veces tenemos fe, pero ya cuando los vientos son contrarios, como aquí, como que tambaleamos también. Sometimes we have faith, but when the winds are like in Vegas, we stumble. Ya no es tan bonito. It's not as pretty as it looks. Y yo creo que eso es lo que estaba pasando el discípulo en aquel momento. I think that's what the disciple was going through at that moment. It was something for the Lord to be able to walk to where the Lord was. Era, yo creo, algo asombroso para él para poder caminar para donde estaba el Señor. Y no era nomás eso, hermano, era que estaba el agua muy turbulenta, era una tempestad. It was a torment. The wind was blowing the waves and it was bad. No era nomás que estaban las aguas bien tranquilas y Pedro iba a caminar sobre ellas. It wasn't that the ocean was calm and Peter was able to walk to where the Lord was. Había varias razones para que tuviera miedo. There was a good reason to be afraid. Viéndolo humanamente, ¿verdad? Seeing it through the human eyes. But if you stop to think, pero si se pone a pensar, aquel viento no empezó después que se abrió. That wind did not start after he got off the boat. The wind was already there. El viento ya estaba ahí. La tormenta ya estaba ahí. The storm was already there. But the apostle had the eyes on the Lord when he got up. El apóstol tenía los ojos en el Señor cuando se abrió. Pero después de eso es cuando quitó su mirada de él. After that is when he took his eyes off of the Lord and put it on the storm. Y la puso en la tormenta. So it's easy to get motivated and really want to do something for the Lord. Está fácil para motivarnos y querer hacer algo por el Señor. Pero cuando viene la prueba, when the trial comes, can we stand firm on God's word? Nos podemos parar firmes en la palabra del Señor. O los vamos a empezar a hundir porque quitamos la mirada de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Or do we start sinking because we take off our eyes off of what we're doing and put it on what's going on around us? Lo ponemos nuestra mirada en lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. And sometimes we see the people, they doubt, vemos a la gente y ellos dudan, o nos dan un genio, they give us a dirty face, and fear comes up, el temor entra, questions come in, las preguntas, la duda entra, porque estamos viendo a lo que está alrededor, we see what's around us. And sometimes that happens to me when I'm preaching. A veces eso me pasa a mí cuando estoy predicando. Miro a la gente, I see the people, and they're all serious, están bien serios, y me están mirando directamente, they're watching me directly at me, and doubt starts coming in, la duda empieza. So I have to look somewhere else. Tengo que mirar para otro lugar. Como cuando mi esposa platica que su papá le dijo que cantara. Ella estaba muy fácil para cantar nomás con su papá. When my wife talks about when
her dad asked her to sing, and it was easy to sing when he was alone. But in front of the crowd, adelante de la gente, me empezó a entrar el temor, and she started, fear started coming up. And he looked at her and said, "Look at me." La miró y le dijo, "Mírame a mí." Y eso es lo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios los ha llamado a hacer. Put our eyes on what God has called us to do. Not on what's going around, no en lo que está pasando alrededor. En poner nuestro enfoque en lo que estamos haciendo. Put our thoughts or our focus on what we are doing. And if we can just focus on that, then it doesn't matter what's going on around us. Entonces no importa en qué es lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. Because we're too focused on doing what God has called us to do. Estamos enfocados en lo que Dios los ha llamado a hacer. Verse 32, versículo 32. Dice, "And when they were come into the ship, the wind ceased. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento." How many of you, que tantos de ustedes, after you do what God has called you to do and it seems like nothing worked out, then, after everything, then the peace comes? Que tantos de ustedes, cuando Dios los ha llamado a hacer y parece que viene la prueba y viene la tormenta, después de todo parece que viene la paz. The Lord gives us that peace. Dios nos da esa paz that we did what He called us to do, que hicimos lo que Dios nos llamó a hacer. But during the trial, pero entre medio la prueba, entonces es cuando viene poco de confusión, viene duda, viene temor. When we're going through the trial, it seems like confusion comes, trials comes, and things come, and that fear comes. But when it's all over, God gives us a peace. Cuando pasa todo, Dios nos da la paz. Y eso es lo que aconteció en ese momento, cuando ya entraron a la barca. It wasn't when Jesus got there, no es cuando llegó el Señor, es cuando entraron a la barca. When they got into the boat, it wasn't when Jesus got there. The storm was going on when Jesus approached the ship. La tormenta estaba aconteciendo cuando el Señor Jesucristo se acercó a la barca. Solo a veces dijimos, Señor, si tú estuvieras aquí. Sometimes we say, "Oh Lord, if you only were here." Well, He is here. Está aquí. Pero Satanás los tira cosas para desanimarnos. Satan throws things to discourage us, to try to lose our focus, para que nosotros pierdamos nuestro enfoque. But when we know that we know, is when God gives us the peace that we accomplish what He calls us to do. Cuando Dios nos da la paz, entonces sabemos de cierto que hicimos lo que Dios nos llamó a hacer, o lo que Dios nos mandó a hacer en ese momento, or what God sent us to do at that moment. Any comments or questions? ¿No hay comentarios o preguntas? Pues yo creo, hermano, nosotros, para nuestra vergüenza, la mayor parte de las veces... I think, brother, that sometimes to overcome the embarrassment, queremos estar solos en la barca, we want to be in the ship alone, remar solos, to be able to row by ourselves. Y pensamos que vamos a poder con las tormentas. And we think that we're going to be able to deal with the storms. Pero aquí nos da un ejemplo
But here he gives an example de que ya cuando el Señor se subió a la barca, that when the Lord got into the boat, la tormenta se calmó, the storm calmed down, all the el winds. miedo de ellos se quitó, porque ya estaban viendo hasta fantasmas. They were they were so afraid that they were seeing ghosts, and all that fear was gone. Entonces, yo creo que pues esta es muy buena enseñanza, como todas las que vienen en la Biblia, I believe that this is a good teaching, like all the ones in the Bible. que antes de empezarnos a hundir Before we start sinking o a ahogarnos, or to drown, prontito ir con el Señor we have to go right away to the Lord y incluirlo en lo que nos está pasando, and include and get Him involved in what's going on, porque nomás Él puede ayudarnos. because He's the only one that can help us. Es todo. Es verdad que en ese momento nomás Dios los puede ayudar. And it's true. Only at that moment, only God can help us. No one else can help us. No hay nadie más que nos puede ayudar. Another comment or question? Y yo creo que así como ellos estaban viendo fantasmas o aparecidos, And here I believe that they were seeing ghosts or things en la desesperación que nosotros a veces caemos in the desperation that sometimes we fall into. Por no ir pronto corriendo con el Señor, We run to the Lord. empezamos a imaginar cosas que We start imagining things that we shouldn't even. que no es nomás nuestra imaginación, That it's only our imagination. y de ahí pues el enemigo viene y hace su parte también. The enemy just comes in right away and does his part. Entonces pues venimos a pasar por algo tan fuerte que si nosotros de una vez hubiéramos ido al Señor, We go through things that are real hard, and if we would have only gone to the Lord first, no iba a ser algo tan fuerte para nosotros. it wouldn't be such a bad situation for us. Pero lo que pasa es que nosotros creemos que solos podemos resolver los problemas y no. We think that we can resolve the problems. So it's something that we have to examine ourselves and watch what we're doing. Es algo que nosotros nos tenemos que examinar y ver lo que estamos haciendo. It's not about what somebody else is doing. No es de qué es lo que está haciendo alguien otro. Es lo que estamos haciendo nosotros. What are we doing? Okay. Now verse 33. And they that were in the ship came and worshipped him, saying, of a truth, thou art the Son of God. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. It's interesting, está interesante, that a lot of times for us to realize that it is God, que muchas veces para de veras reconocer que es Dios, tenemos que pasar por pruebas. We have to go through trials, so that we know that there's no question, que podemos saber que no hay dudas, that God is the one that's helping us, que Dios es el que nos está ayudando. Because it's easy when we go through minor trials. Está fácil cuando pasamos por pruebas que son pequeñas, ir en nuestra propia sabiduría, go in our own knowledge, or have somebody help, or pedirle a alguien ayuda. But when the main trials come, pero cuando la tormenta difícil pasa, entonces nomás Dios puede ayudar. Only God can help. Like this situation in California, como esta situación en California, that they want to pass a law that
will outlaw the Bible. Esta ley que están queriendo pasar, que va a ser la Biblia en contra de la ley. Solo, nomás Dios puede ayudarles ahí. Only God can help. Because they probably have the votes already, porque a lo mejor ya tienen los votos. Y si no, no fueran tan valientes para presentar esa ley. If not, they would not be so bold to try to present that law, to see if they could get it passed, para poder a ver si la podían pasar. So I think that they're thinking they already have the votes. Yo creo que ellos creen que tienen los votos. Solamente Dios puede interceder. Only God can intercede and do something there y hacer algo ahí. There's another law that is trying to be done, that they're trying to pass in Jerusalem. Esta otra ley que están queriendo pasar en Jerusalén, y ese es que no pueden hablar de Dios. They cannot speak about God. They can't share the gospel. No pueden compartir la palabra de Dios. Y si pasan esta ley, van a mandar a la gente a poner a la gente en la prisión. They're going to put people in prison if they catch them talking about God, si los pescan o los altan hablando de la palabra de Dios o hablando de Dios, or sharing the gospel, o compartiendo la palabra. I don't know if they'll put them in prison if they're reading the Bible. No sé si los van a poner en la prisión si los pescan leyendo la Biblia. Pero si los pescan hablando de Dios, if they catch him talking about God, they will go to prison. Los van a llevar a la prisión. So we have to start praying for them too. Tenemos que empezar a orar por ellos. Y nosotros como cristianos, we as believers, know that this was going to happen. Sabemos que esto iba a acontecer. La palabra los habla de estos tiempos difíciles. The Bible talks to us about these times, the end times. Que estas cosas van a acontecer antes de que venga el Señor. These things are going to happen before the Lord's coming. So we know that the coming of the Lord is close. Sabemos que la venida del Señor se acerca. Y esta es la tormenta que está aconteciendo ahora. This is the storm that's hitting now. Will we stand faithful? Nos pararemos firmes. O vamos a decir, no, es muy peligroso. No, it's too dangerous. I don't want to go to prison. Yo no quiero ir a la prisión. Yo no quiero ser tormentado. I don't want to be tormented. Well, I think that we're in the last days where God is weeding out the weeds from the wheat. Yo creo que estamos en los últimos tiempos donde Dios está apartando las hierbas del grano. Porque está fácil venir a la iglesia. It's easy to come to church. The thing is, are we strong enough to stand in His Word? Estamos fuertes suficiente para pararnos en su palabra. Que venga lo que venga, nosotros no los vamos a mover. Whatever comes our way, we're going to stand firm on His Word, en su palabra. Y vamos a seguir compartiendo y predicando su palabra. We're going to continue to share and preach the gospel, because that's what we're called to do. Eso es lo que somos llamados a hacer. So, we are in the beginning of the greatest spiritual storm that's going to hit. Estamos en el principio de la tormenta más grande espiritual que va a pegar. Y nosotros tenemos que pararnos firmes. We have to stand firm. We cannot doubt. No podemos dudar. Tenemos que pararnos en fe que el Señor nos va a liberar. We have to stand firm that Jesus is going to set us free.
hermano, y yo creo que estos acontecimientos, bueno, ahora entendemos que ya todo está llegando a un fin, Brother, it's another part of knowing that everything's coming to the end. pero en los tiempos de la historia bíblica, especialmente del libro de los Hechos para acá, In the Bible times, from the book of Acts forward, estas cosas que leemos tan malas, you read things that are going to happen that are bad. como por ejemplo cuando mataron a Esteban a pedradas, When they killed the apostle Stephen, they stoned him to death, pero sin embargo todo eso servía a la iglesia. but everything was added to the church. La iglesia se fortalecía. The church got stronger. Cuando la iglesia tuvo que salir huyendo, When the church had to run, era cuando más el evangelio se desparramaba. is when the gospel was spread out. Entonces, ojalá que los cristianos de hoy en día, nosotros, And hopefully the Christians nowadays, us, no lo miremos como una manera, como un, ay, ¿y qué va a pasar? that we won't look at it and see it like, oh, what is going to happen? Me van a matar, They're going to kill me. no me van a dejar leer la Biblia. They're not going to let me read the Bible. Pero todo eso tiene que hacernos reflexionar, That should make us realize, porque hoy en día tenemos bastantes Biblias en nuestra casa. because nowadays we have several Bibles in the house. Yo tengo como 4 o 5. I have about 5 or 4 or 5. A veces no la leemos. Sometimes we don't read it. Si deberíamos de estar ya ¿cómo le quiero decir? Tan maduros We should be adult enough or grown in the Word of God para pensar, si no me dejan leer la Biblia, ya la leí por muchos años y la tengo aquí, that if they don't let me read the Bible, I read it for so many years, it's in here and it's up here. Entonces, todo lo que tengo que hacer en la mañana, ponerme en oración y estar recordándole al Señor, Señor, tu palabra dice esto y tu palabra dice lo otro. And all I have to do is in the morning is pray and seek the Lord and say, this is what your word says, this is what your word says. Y hablarle a las personas, And continue to talk to the aunque people. no tengamos el libro en la mano, pero Even though we don't have the book in our como hands. ya tenemos 40 años de creyentes, ya suponemos saber bastante Biblia. We have 40 years in the ministry or in the Word of God, we should know enough about it. Entonces, dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. And it says in the Bible that for those that love the Lord, everything turns out for better. Y yo no me extrañaría I o don't sorprendería get surprised de que se viene una cosa así en contra de los cristianos. that something like this would come against the Christians. Y entonces vamos a hablar porque vamos a hablar de Cristo. Aunque nos quieran matar, At that time, we should be able to talk about the Lord even if they want to take our lives. porque es lo que pasó en el libro de los Hechos, Because that's what happened in the book of Acts. cuando tuvieron persecución todos los hermanos. They were persecuting all the Christians. Dice que la iglesia creció como muy pocas veces. That the church grew like never before. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Pero ese es mi pensar, I think that's my thought, que tenemos que prepararnos, that we have to prepare, pero no con temor, but not with fear. o de pensar a dónde voy a salirme corriendo o esconder el día que ya llegué. Where am I, or thinking, where am I going to run to, or where am I going to go hide? Sino yo creo que como iglesia tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para ese tiempo, And we have to, as a church, be asking for wisdom to know what to do at that time, que nos dé fuerzas to give us strength, y que vengamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos to come and do what the Lord has called us to do con ese tiempo malo. with these hard times. Y así nos cortan la cabeza. And that way they can cut our heads.
Bueno, aquellos grandes hombres y mujeres de Dios Those que, men and women, que perdieron su vida, they lost their lives. pues ellos estaban satisfechos They were satisfied porque murieron por el Señor. because they gave their lives for the Lord. Entonces tenemos mucho que hacer, que pensar, We have a lot to do and a lot to think, que orar, to pray, que prepararnos. to prepare ourselves. Porque a veces pues sí vamos a estar orando todas las iglesias Sometimes we're going to all be praying, all the churches, pues de que nada de eso nos pase, that something like that would not happen to us, que salgamos bien librados. that we would be set free or protected from that. Pero bueno, si el Señor dice que así va a ser, It says that that's the way it's going to be, si estamos mirando lo que está pasando en el mundo, and we see what's going on in the world, bueno, pues entonces tenemos que pensar qué voy a hacer yo, and we have to think, what am I going to do? qué va a hacer la iglesia, What is the church going to do? cómo nos estamos preparando ya para ese tiempo. How are we preparing ourselves for this time? Y que no nos agarre todo así, ay, ya llegó, ya vienen o esto y lo otro, ¿y ahora qué? And we're not caught like, okay, it's here. What am I going to do now? What can I do? Sí, entonces, bueno, ese es mi comentario, hermano. And that's my comment, brother. Okay. I think we've heard it for so many years. Yo creo que como lo hemos oído por tantos años, we didn't expect it to come and hit while we were alive. No esperábamos que pegara en este tiempo cuando estamos vivos. Sí. We thought, well, the Lord's coming, He's going to rapture us. Yo creo que estábamos pensando, el Señor viene, los va a adoptar y no nos tenemos que preocupar. Nada. We don't have to worry about it. Huh? I've Nada. heard so many people say, well, I thought this was going to happen after the rapture. Que he oído muchas personas decir, yo creí que esto iba a pasar después del rapto. Y no cuando estuviera aquí en Napoleon. Well, it's happening and we're here. Está aconteciendo y estamos aquí. Solo a ver qué vamos a hacer nosotros. Let's see what we're going to do. Y dice el Señor en su palabra que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, hermano. The Bible says that He's coming for a church without blemish, without anything. Entonces, quizá que ese día el Señor vaya a estar mirando a ver qué es nuestra reacción, a ver qué hacemos. And maybe the Lord's looking to see what's our reaction, what are we going to do. Porque pudiera ser que en ese tiempo muchos, dice la palabra, que apostatarán de la fe. And it says that a lot of them will leave their faith in these hard times Por el miedo. because of fear. Yo creo que en ese punto, I believe in that point, that it's because we're not founded and rooted in God's word. Es porque no estamos fundados y enraizados en la palabra de Dios. Somos personas que vamos nomás a la iglesia y estamos conformes con eso. There's people that are comfortable with going to church and that's it. But they don't get rooted in God's word. No están enraizados en la palabra de Dios. No tienen Fundamento. fundamento. They don't have a foundation. And those are the ones that are going to be running. Esos son los que van a estar corriendo. Because if we're founded and we're rooted, then we're not going to run. Si nosotros estamos fundados y estamos enraizados en la palabra, no vamos a salir corriendo porque no tenemos temor. We don't have the fear. It's when people have fear, it's because they don't totally believe God's word. Si tienen temor es porque totalmente no creen en la palabra de Dios. La leen, pero no la reciben. They read it, but they don't receive it. So they won't have a foundation. No van a tener un fundamento
fuerte suficiente para pararse firmes so that they can stand firm. And he says that as Jesus got into the ship, y dice que cuando el Señor entró al barco, aquellos creyeron. They believed, and they worshiped him, y le alabaron. Cuando Dios hace cosas grandes por nosotros, está fácil creer y alabar. When God does something for us, it's easy to believe and to worship God. But what about when we think we're all alone? Pero ¿qué cuando pensamos que estamos todos solos? Cuando estamos en nuestros hogares y estamos con problemas, disputaciones, and when we're at the house and we have problems and we have discussions, or we're at work o estamos en el trabajo. What about them? ¿Qué entonces? Dice la palabra alabar a Dios a todo tiempo. Where it says worship God all the time. We cannot forget who God is. No podemos olvidar quién es Dios. No porque hizo algo por nosotros 20 años pasados, not because he did something for us 20 years ago, we've already forgotten. Ya lo hemos olvidado. We should constantly remember what God has done for us. Constantemente nosotros debemos de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a lo mejor era algo pequeño para nosotros. Maybe it was something small for us, but he did something. Él hizo algo para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos, so that we can praise him and worship him. Pero hermano, But brother, pienso yo, I believe el Señor le gusta que lo alabemos siempre. that God wants us to worship him all the time. Pero a veces cuando todo va bien, cuando todo está bonito, entonces But when everything is going smooth, alabamos al Señor. then we Ellos praise God. esperaron que ya todo estuviera quieto y entonces alabaron al Señor. They waited for the storm to calm down, the wind, the ship to settle down, and that's when they worship God. Entonces yo pienso que también en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en las tormentas, I believe that in the trials, in the torments, whatever we're going through, tenemos que alabar al Señor. we need to worship A God. veces llorando, Sometimes pero crying, alabar al Señor. but we worship God. Sí, porque ya ve, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel When Paul and Silas was in the jail or prison, y ellos empezaron a alabar al Señor aún como estaban they started worshiping God, y cayeron las cadenas. and the chains fell off of them. Entonces creo yo que no tenemos que esperarnos porque I believe that we don't have to be waiting. cada día hasta por respirar tenemos que estar agradecidos con el Señor. We should be grateful even because we're able to breathe. Y a every day. veces estamos llorando porque la vida es difícil, And sometimes we're crying because life is hard. pero venir al Señor y recitarle un salmo que lo alabe, que lo glorifique, cantarle algo a solas en nuestra relación con el Señor. But we should come and recite a psalms or sing worship psalms or something to worship Him. Okay, ya se me ha pasado el tiempo. Pues le gano todo el tiempo, hermano. Usted me da chance y luego ya. No, ese es el estudio, hermana. Que no. No, pues bueno, yo digo que sí, hermano, pero usted puede decir que no. ¿Cómo vamos a aprender si no compartimos? How are we going to learn if we don't share? That's part of the study. Okay, so we will continue on 34. Next week. Otra semana vamos a seguir en el 34. Okay. It's going to praise
prayer requests. Vamos a entrar a las peticiones. Pero quiero dar un momento si traen un testimonio y quieren compartirlo con nosotros. I want to give a few minutes. If you have a testimony and you want to share it with us. Bueno, yo a veces el Señor me hace pasar por experiencias muy bonitas. Sometimes God allows me to pass through experiences that are awesome, beautiful. Y la semana pasada, And last week, en mi tiempo que tengo de oración, the time that I have in prayer, el Señor habla a mi espíritu, a veces the Lord speaks to my spirit a veces sometimes, entiendo cabalmente, and sometimes I understand it perfectly. a veces como que me falta todavía para entender. Sometimes it's like I still need a little bit more to understand, Pero en esa ocasión but in that occasion, el Espíritu Santo me llevó a un punto the Holy Spirit took me to a point de que estaba yo leyendo la palabra, estaba orando y yo tengo muchos años de creyente. I was praying and I was hearing the Word of God, and I have many years of it as a believer. Yo sé que soy hija de Dios, I know I'm a daughter of God, pero ese día el Señor me habló, me dijo, pero no te lo crees, no vives como hija de Dios. and that day the Lord spoke to me and said, but you don't believe it, you're not living like a son, like a daughter of God. Y me trajo a mi mente muchos pasajes donde Él nos habla como hijos de Él, bueno, a mí da como mujer, como hija de Dios. And He brought me at that time a lot of scripture as a daughter of God, Y me hizo reflexionar. and He made me realize, Y dije, Señor, tienes razón. and I said, God, you have a reason. ¿Por qué no me pongo en el lugar que tú me tienes ya? Why I don't put myself in that level or that place that you have me at. Pero yo no me, ¿cómo le quiero decir? Yo soy la que no me pongo. I'm the one that doesn't put myself there. Pero ese día el Señor me habló y dije, "Pues, ¿de veras?" And Pues- at that time, the Lord talked to me, and I said, really? Dije, "Pues soy tu hija, Señor, pues hace mucho tiempo lo sé." I am your daughter, and I've known it for a long time. Pero ¿por qué yo no tomo de todo lo que tú tienes para mí como tu hija? Why can't I take everything that you have for me as a daughter? Yo pudiera vivir una vida espiritualmente, emocionalmente tranquila, I could live a life that's emotional, in total peace, porque soy tu hija. because I'm your daughter. Tú tienes muchas promesas para mí, You have a lot of promises for me, pero tengo tanto año viviendo como so I have many years living, dice la palabra, like the word says, que somos hijos, that we are sons, no advenedizos, parece que dice la palabra, como extraños. that it's like we're strangers, as the Bible says. No lo pensamos, We don't think about it, no lo decimos, we don't say it, pero lo vivimos. but we live it. Como que no creemos en su totalidad, We don't believe in His total promises, de que yo soy su hija, yo soy dueña de todas sus promesas, that I am His daughter and I am the owner of all His promises, porque Él me las dio. because He's the one that has given them to me. Entonces yo ese día dije, Señor, tienes razón en lo que tú me estás diciendo. And at that time I told the Lord, you have a reason for telling me what you're telling me now.
Y ahora quiero vivir and I want to live como tu hija, as your daughter, con todas las promesas que tú tienes para mí, with all the promises you have for me, disfrutándolas, enjoying them, creyéndolas. believing on them. Y bueno, pues yo he vivido días muy contenta porque And I lived happy days. vienen situaciones, problemas a mi mente. The situations and problems come to my thoughts. Y digo, no, yo no tengo por qué estar ahí nomás tirada, And I triste. say, no. There's no reason for me to just be laying down. Digo, yo soy hija de un Dios grande y poderoso. I am the daughter of a powerful God. Y me he estado repitiendo eso todos los días, hermano, y ha trabajado. And I'm repeating that every day, Amen. brother, and it's working. Ese es mi testimonio. Yo creo que cuando nosotros de veras repitemos la palabra de Dios, aprendemos a recibirla y nuestra fe crece. Y vivirla, hermano. And live it, she says. I believe that when we're repeating God's word, we start growing in the word of God, and our faith starts growing. And as sister said, and we live it. Eso es lo más importante, lo vivemos. More important is that we start living it. Y yo me doy cuenta, hermano, qué tanto nos mueve la vida, el diario vivir. I stop to think how much the life moves us. Nos movemos donde el Señor quiere que estemos. It moves us from where the Lord wants us to be. Entonces, estoy trabajando en eso juntamente con mi Señor. So I'm working on that with the Lord. Gracias, hermano. Usted también. Thank you, brother. And I also thanked her. So now let's go. Do you have testimony? No? Okay. Let's go to prayer requests por las peticiones. Primeramente vamos a estar orando por el estado de California todavía, que no pasen la ley esta. Y por Jerusalén también, por Jerusalén, that they don't pass this law, que no pasen esa ley de que no pueden compartir o hablar de la palabra de Dios. They will not be able to speak or share the word of God. These laws do not pass, que no pasen la ley. For Lee, my husband, to pray for Lee and for my cousin and his family. Vamos a orar por el esposo de mi hermana y su familia de ellos. Also be praying for my wife. She's still in pain today. También sigan orando por mi esposa que sigue en dolor, por el esposo de nuestra hermana y por su familia también está orando por ellos. Yo también, hermano, quiero que oremos porque, Sister wants us to pray also. como les dije, que me ando moviendo de casa. She was saying that she's moving into another place. Y pues todo estaba acomodadito para llevar los muebles. Everything was set to move my stuff. Pero ahí surgió un problemita y pues no, So a problem came up. ahora va a ser de otro modo, pero It's going to be another way. porque ya ve que entre hermanos a veces nos ponen de acuerdo. Y pues bueno, pero para que el Señor obre en todo eso. Yeah, let's pray that let it be God's will, that God's will be done. Anybody else? Sister Roseanne, would you bless me? Heavenly Father, we come, Heavenly Father, asking you for all these prayer requests, Heavenly Father. You know each one that's been mentioned. You know those that haven't been mentioned, Lord, and that are on people's hearts, Lord. I pray, Heavenly Father, that you touch each and every heart and every soul, Heavenly Father, that needs your mighty touch, Heavenly Father. And for these places, Heavenly Father, for these laws that want to happen, Heavenly Father, you pray against them right now in the name of Jesus, Heavenly Father.
that your mighty hand, Heavenly Father, will be there, Heavenly Father, and that your will be done in those places, Heavenly Father. You know, Heavenly Father, what needs to be done in those places, Heavenly Father. And we thank you, Heavenly Father, for letting us come together, Heavenly Father, and hear your word, Heavenly Father. Let it be rooted in our hearts and our souls and our minds, Heavenly Father. We love you, Heavenly Father. We thank you. We pray in your mighty name, Jesus. Amen. I want to thank those that are watching live. Quiero dar gracias a todos que están viendo en vivo. May God bless you. Que el Señor lo bendiga. Bendiga su familia, su hogar. He blesses your family, your home. And thank you for joining us. Gracias por acompañándonos. Tengan buenas tardes. Have a good evening. God bless.